problemas que existen en las relaciones tóxicas es esa relación de dependencia que se establece entre la víctima y el victimario. Miguel Arcángel dice: buenos días, se oye bien y se ve bien. La verdad es que desde que hemos retomado los directos estamos teniendo bastante suerte con esta parte tecnológica, ¿no?, que es mi punto débil. Brasilia Loar, buenas noches, saludos desde México. Que estaba comentando que hemos tenido bastante suerte con la parte tecnológica porque está todo funcionando aceptablemente bien. Ya solucionamos ese problema del cuadradito que teníamos en la pantalla. Ahí vino mi hijo, que es el técnico que domina todos estos asuntos, y era el objetivo automático de la cámara que me seguía constantemente. Buenas noches desde Guadalajara, nos dice Lupis Santillán, Jalisco, México. Si a 2 años de la separación y aún siento una conexión fuerte, creí que había avanzado. Bueno, en realidad si han pasado 2 años, sí has avanzado. Si tú fueras capaz de darte cuenta de las sensaciones que tenías en la época en la que justo rompiste, seguramente sería mucho más duro que ahora. Quizá lo que te queda es una añoranza fuerte, pero bueno, los recuerdos se van pasando. Pero bueno, hoy vamos a ver una serie de asuntos, de puntos que son importantes que los tengas en cuenta para poder avanzar en esa relación que tienes y tratar de lograr un alejamiento mayor de esa persona. Alejandra Padilla, hola señor Antonio, qué gusto verlo y oírlo. Bueno, en este mes de abril no, para el mes de mayo tenemos previsto que el libro que salga va a ser un libro sobre la dependencia emocional. Entonces todo esto que vamos a ver hoy lo vamos a tratar en mucha mayor profundidad, vamos a analizar muchos más aspectos en ese libro, pero bueno, eso ya será para mayo. El próximo, que va a salir en abril, trata sobre las técnicas de manipulación de los narcisistas, o bueno, de todas las personalidades tóxicas, porque las técnicas de manipulación son comunes a muchos personajes tóxicos e incluso a la gente normal, ¿no? La gente normal utiliza las técnicas de manipulación constantemente, ya sea en discusiones, ya la publicidad emplea técnicas de manipulación, los supermercados utilizan técnicas de manipulación. En la sociedad la manipulación es algo muy común, ¿no? Lo que ocurre es que en el caso de las personas tóxicas lo emplean de una forma exagerada y con la única finalidad de provocarnos daño, mientras que en el caso de la publicidad no es causarnos daño, sino que compremos un producto, que tengamos una opinión favorable de determinado asunto. Lorda Pou, hola Lorda, ¿qué tal? Buenos días, saludos. Marta Arroyo, buenos días desde Costa Rica. Y como os digo, también el tema de la dependencia emocional es un tema que abarca muchos aspectos. Ayer comentábamos precisamente el caso del síndrome de Estocolmo, que es un caso extremo de dependencia emocional, en donde unas personas que estaban secuestradas, que estuvieron secuestradas en Estocolmo precisamente, por eso cogió este nombre, durante, creo que fue como 1 año o algo más de 1 año, estuvieron secuestradas y controladas por unas personas mientras pagaban un rescate. Después resultó que estas personas se habían enamorado de sus captores, concretamente eran mujeres, se habían enamorado de sus captores, que en realidad las habían tenido retenidas, las habían maltratado, pero el hecho de mantener esa convivencia y mantener esa relación de poder que tiene el secuestrador sobre la persona, esto es algo también que profundizaremos en el libro, en el libro sobre la dependencia emocional. Hoy no, porque no nos va a dar tiempo. Hoy vamos a ver la dependencia emocional solo desde la parte de la víctima, pero no vamos a explicar los mecanismos que subyacen a este tipo de enganches, a este tipo de relaciones.
pero siempre existe una relación de poder, una relación de dominio, una relación de control que intensifica esa dependencia emocional. Esto se vio perfectamente en el caso que comentaba del síndrome de Estocolmo, en donde unas personas que estaban siendo secuestradas, que estaban padeciendo un cautiverio por razón de un secuestro, se enamoraron de sus secuestradores y a pesar de que la racionalidad lo que te dice es que tú no, en todo caso deberías odiar o deberías sentir dolor o sentir molestia porque unas personas te priven de tu libertad simplemente porque tratan de conseguir dinero a tu costa. En realidad la persona termina enamorándose de ese sujeto y ahí intervienen estos mecanismos, como digo, de superioridad, de control, de dominio sobre la persona que generan estos enganches. Mayib Márquez dice: hola a todos desde la Ciudad de México. Silvia Amor, hola, buenos días. Gran tema, doctor, la dependencia emocional es cuando te dicen algo y a uno le duele mucho. No. La dependencia emocional es cuando uno tiene una relación que le está haciendo daño, que le está perjudicando, que sabe conscientemente que tiene que terminarla, pero no puede. Es el típico caso de que una persona dice: no, es que estoy enamorada de esa persona y no puedo alejarme de esa persona, a pesar de que yo reconozco que me hace daño, a pesar de que reconozco que me trata mal, a pesar de que reconozco que la vida con ella no es una vida feliz, sin embargo soy incapaz de alejarme. Eso es la dependencia emocional, que en realidad dependemos de nuestras propias emociones, son nuestras propias emociones las que nos impiden tomar esa decisión de alejarnos de esa situación que nos causa daño, que nos causa dificultad. Bueno, como siempre, antes de pasar al tema, quiero recordaros que hemos sacado un nuevo libro, Cómo reconocer al narcisista, que lo tenemos, está a la venta en Amazon por el precio de 10 euros. Este libro viene a formar parte de la colección que estamos publicando de libros sobre temas divulgativos sobre la psicología. Este es el último que hemos publicado. El primero que habíamos publicado ha sido el Contacto Cero, que habla de la técnica más importante a la hora de terminar una relación tóxica, a la hora de alejarse de una persona tóxica, también a la hora de terminar con una dependencia emocional. Lo mejor es aplicar el contacto cero. En este libro explicamos toda la técnica, explicamos qué inconvenientes pueden surgir, qué reacción puede provocar en el narcisista, qué ocurre después de que se aplica el contacto cero. Se analiza todo en bastante profundidad y es muy interesante para las personas que estén en una situación así. El segundo libro que publicamos fue La piedra gris, que es la técnica que se emplea cuando uno no puede alejarse del narcisista, cuando por la razón que sea uno debe convivir o debe mantener ese contacto. Por ejemplo, cuando una persona tiene un hijo con el narcisista y simplemente, aunque esté separada, aunque esté alejada de ese narcisista, tiene que mantener contactos periódicos en donde surgen esas chispas, esas explosiones, esa violencia, y una persona trata de evitar esa situación. O cuando el narcisista es un vecino o es un compañero de trabajo al que no se le puede evitar porque uno no puede cambiar de vivienda, por ejemplo. Y el tercer libro que publicamos fue La madre narcisista, porque es un tema muy peculiar dentro de lo que es el narcisismo. La madre narcisista causa un daño tremendo en sus propios hijos, es con diferencia del padre narcisista, que no tiene tanta importancia en la relación. La madre narcisista sí la tiene porque tiene un vínculo especial con los hijos, les causa unos traumas que después se arrastran a lo largo de toda la vida y que a las personas les cuesta bastante superarlo. Lo tratamos aquí, tratamos en profundidad el tema, cómo es la relación diferente entre hijos e hijas, cómo el hijo puede en alguna manera tratar a medida que se va haciendo mayor, puede tratar de ir combatiendo esas situaciones. Todo eso lo tratamos en estos libros. Sabéis que las personas que quieran los libros dedicados pueden pedirlos a antoniode24@gmail.com. Los enviamos sin ningún gasto de envío. El único requisito es que para fuera de Europa hay que pedir un mínimo de 3 libros para poder cubrir esos gastos de envío. Dentro de Europa no hay ningún problema en pedir los libros de forma individual, pero desde fuera de Europa tiene que ser un mínimo de 3 libros.
Así que bueno, vamos a ir pasando hacia el tema que nos ocupa hoy. Carmen Gil nos dice bendiciones, gracias. Como sabéis, el tema Noelia Chinelli. Hola doctor, qué tema tan importante. Yo siento que no puedo salir, lo dejo, vuelve a buscarme y caigo, es tan doloroso y frustrante. ¿Realmente se cura esto, la dependencia emocional y el patrón? Bueno, sí se cura. Todo lo que es aprendido, la dependencia emocional es un condicionamiento aprendido. Todo lo que es aprendido se puede desaprender, ¿no? Lo que hace falta es seguir una serie de pasos, tener claro la situación en la que uno se encuentra y ir aplicando estas técnicas de las que vamos a hablar hoy. Pero de todas formas ya digo que para el mes de mayo tenemos previsto que salga el libro sobre la dependencia emocional, en donde se analizan todas estas situaciones en mucha mayor profundidad. María Gómez García, buenas noches. 11 horas y 38 minutos en Calgary, Canadá. Compartir con usted estos temas me alivian mi convivencia con un narcisista. Bueno, pues aquí estamos para que hagáis las preguntas que consideréis oportunas, para crear un debate. Como siempre digo, en este chat, en este debate, podéis participar todos, podéis dar respuestas a cosas que veáis, podéis expresar todas aquellas dudas que tengáis y trataremos en la medida de lo posible de ir respondiéndolas. Bueno, vamos a pasar ya al tema para que no se nos haga muy tarde y nos dé tiempo a ir después contestando todas las preguntas. Como decimos, la dependencia emocional es una necesidad excesiva de afecto y de sentirse querido por otra persona. Normalmente se suele focalizar en la pareja, pero también existe dependencia emocional con el hijo, o puede existir dependencia emocional con la madre, con el padre, incluso, como hablábamos antes, por un secuestrador que secuestra a una persona, como el caso del síndrome de Estocolmo, ¿no? La dependencia emocional es esa necesidad de sentirse querido por otra persona. Normalmente la dependencia emocional se focaliza sobre un individuo en concreto, aunque realmente a lo que obedece no es a las características o a las cualidades que pueda tener ese otro individuo, sino a las cosas que nosotros tenemos equivocadas, a las cosas que nosotros, a nuestras propias carencias son las que generan esa dependencia emocional. Por eso la respuesta a la dependencia emocional no hay que buscarla en la otra persona, no hay que buscarla en cómo es la otra persona, en cómo me ha enamorado, en cómo se ha comportado, sino que la dependencia emocional generalmente las causas están dentro de la persona que la sufre. Suele haber detrás de todo ello una causa de una autoestima baja, de una falta de asertividad, aunque por supuesto los narcisistas emplean una serie de técnicas para conseguir esa dependencia emocional, consiguen crear ese ambiente, como hablábamos antes también en el caso del síndrome de Estocolmo, cuando se dan esas relaciones de control, esas relaciones de superioridad, esas relaciones de indefensión en la víctima, esas situaciones conducen a esta dependencia emocional. Pero bueno, vamos a ir viendo los pasos que son necesarios para tratar de evitar que se produzca esta dependencia emocional, o al menos para poder salir de ella. Ya digo que yo voy a dar 12 puntos, pero claro, cada uno de ellos debe trabajarse en profundidad. Hay que tener la decisión firme de querer salir de esta situación, como en todas las cuestiones que afectan a la conducta humana. Es muy importante la voluntad de la persona por solucionar los problemas, por enfrentarse a esa dificultad que tiene, y en la medida en que esa voluntad, ese convencimiento sea mayor, los resultados van a ser mejores. Bueno, en primer lugar, es reconocer de forma honesta que existe la dependencia emocional. La dependencia emocional se cubre con muchos nombres, se crea mucho mito en torno a ello. Se habla de que una persona está enamorada, de que una persona necesita a esa otra persona, de que esa otra persona tiene unas cualidades especiales. Lo primero de todo es reconocer el problema que existe, reconocer que estamos en una relación que nos hace daño, que estamos en una relación que nos resulta dolorosa, que estamos en una relación de la que no podemos alejarnos.
Cuando una persona tiene una relación sana, significa que en cualquier momento que él decida puede alejarse de esa relación, puede tomar una decisión de estoy con una persona que no me conviene, estoy con una persona a la que ya no quiero o estoy con una persona que me hace sufrir, decido irme y puedo hacerlo con libertad. Si no existe esa libertad, si no existe esa capacidad para coger tus cosas e irte, es porque existe una dependencia, existe algo que te está agarrando, te está sujetando a esa persona y eso es lo que llamamos la dependencia emocional. El primer paso, como digo, es reconocer que existe esa dependencia emocional, porque si no reconocemos la presencia de un problema, si no reconocemos que existe algo que nos está entorpeciendo nuestra vida, si no reconocemos que existe algo que nos está manteniendo fijados, atados a esa persona, si no lo reconocemos no podemos seguir con todo el proceso de sanación y de curación de la dependencia emocional. En segundo lugar, es muy importante identificar todas esas cosas, todas esas renuncias, todas esas situaciones que soportamos por amor. Cuando una persona, por ejemplo, convive al lado de otra persona en donde constantemente está sufriendo vejaciones y calla simplemente porque no quiere perjudicar a la relación, porque no quiere que esa persona la abandone, porque no quiere que esa persona se aleje y sin embargo se da cuenta que todo eso le perjudica, que todo eso le provoca daño, que está constantemente llorando, que está constantemente sufriendo, que se está preguntando por qué la relación es de esa manera, por qué otras personas pueden tener relaciones felices en donde lo pasan bien y sin embargo para ella el vivir es simplemente sufrir, estar en una situación que le causa angustia pero que no puede alejarse. Lo importante en este caso es coger un papel y un bolígrafo y empezar a escribir todas esas situaciones que nos causan esa angustia, esas situaciones que impiden que nos alejemos de esa persona. Hay que ir anotando todo ese tipo de actos, de esas humillaciones, esos sistemas de control, esos sistemas de vigilancia que tiene una persona sobre otra y que nos provocan daño, que hacen que no nos sintamos felices, que hacen que no nos sintamos bien. Hay que ir explicando todo eso en una hoja, detallándolo todo lo más posible, porque con la dependencia emocional lo que ocurre es que con el paso del tiempo olvidamos esas situaciones y solo queda esa necesidad que tenemos por la otra persona, solo queda ese deseo de seguir conviviendo con la otra persona y tendemos a justificar, a explicar todo eso que ocurre como diciendo no, es que se comporta así porque es una persona de un carácter fuerte. No, es que se comporta así porque está pasando dificultades económicas. Seguramente cuando terminen esas dificultades va a volver a ser el que era antiguamente. No, es que en su trabajo tiene un estrés tremendo y por eso se comporta de esta manera. Tratamos de buscar explicaciones que no se pueden dar, tratamos de encontrar razones que justifiquen por qué seguimos en esa relación. Esto hemos hablado ya en diversas ocasiones sobre la disonancia cognitiva, sobre esas explicaciones que buscamos cuando hay situaciones que no cuadran dentro de nuestros valores, cuando vivimos en situaciones nadie entiende o nadie acepta que una relación de amor sea una relación de sufrimiento. Sin embargo, cuando se produce esa situación, en el caso de la dependencia emocional, en que una persona está en ese tipo de relación en donde está sufriendo, en donde quiere alejarse de esa relación pero no puede y está viviendo todas esas experiencias que en su conciencia íntima son contrarias a lo que es una relación amorosa, eso es lo que es la disonancia cognitiva. Uno busca explicaciones para poder justificarla, para poder conseguir coherencia en sus propios pensamientos y eso es lo que llamamos la disonancia cognitiva, que está presente frecuentemente en la dependencia emocional. Por eso os digo que el primer paso es anotar todo eso, escribir todas esas situaciones y tratar de buscarles explicaciones, tratar de, en la columna de al lado, ir poniendo por qué entiendes tú que está ocurriendo eso, por qué crees tú que ocurre eso, registrar, tratar de entender la lógica que subyace a todo ese tipo de conductas. En tercer lugar, es muy importante para poder luchar contra la dependencia emocional el desarrollar la asertividad. Para desarrollar la asertividad, bueno, es un asunto largo del que también hemos hablado en alguna ocasión, del que tenemos varios vídeos en nuestro segundo canal, Antonio de Vicente Plus, pero para desarrollar la asertividad debemos empezar por pequeñas cosas. Bueno, en primer lugar, la asertividad
es expresar nuestras ideas, expresar aquello que pensamos, aquello que creemos, nuestros valores, de una forma clara, de una forma firme, pero sin ofender, sin alterarnos, sin acritud hacia los demás, sino de una forma serena y tranquila. Expresar cuáles son nuestras ideas, cómo nos gustaría a nosotros que fueran las cosas y tratar de defenderlo y mantenernos en esa postura. Dicho de una forma más simple, sería aprender a decir que no a aquellas situaciones que van en contra de nuestros propios valores, pero decirlo con tranquilidad, sin alterarnos. Para conseguir tener una buena asertividad, es importante empezar a trabajar en las pequeñas cosas, empezar a trabajar en los pequeños detalles en los que sí podemos empezar a manifestar nuestras ideas claras, que no van a provocar un enfrentamiento violento en donde nosotros nos veamos desbordados, empezar con esas pequeñas cosas a crear nuestros espacios, a crear nuestras líneas en cuanto a cómo deben funcionar las cosas y poco a poco ir ampliándolo a más campos, a más situaciones, para ir ganando confianza e ir consiguiendo que nuestros valores se respeten. El principio de tener asertividad es fundamental en la lucha contra la dependencia emocional. En cuarto lugar, no hay que tener miedo a salir de la zona de confort. Hemos comentado en muchas ocasiones que esa expresión de zona de confort es una expresión muy desafortunada, pero que ha tenido mucho éxito y por eso la seguimos utilizando, porque todo el mundo entiende a qué nos referimos cuando hablamos de zona de confort, pero es una expresión contradictoria porque la situación en la que se encuentra, por ejemplo, una persona con dependencia emocional es cualquier cosa menos confortable. Estar en una situación en donde estás siendo humillado o humillada, donde se están vulnerando tus derechos, donde se te está humillando, donde se te están minusvalorando, y decir que eso es una zona confortable simplemente porque no eres capaz de salir de ella es un poco un sinsentido, ¿no? Pero bueno, se llama de esa manera, se le ha llamado esa de zona de confort. Zona de confort se refiere a esa situación en la que para poder salir de ella requiere un esfuerzo. Que tú, mientras no hagas ese esfuerzo, sientes como que estás tranquilo, ¿no? Que no tienes el valor para dar ese paso. A eso es a lo que se llama zona de confort. Por supuesto, cuando uno está en una situación de dependencia emocional, salir de esa dependencia emocional requiere un esfuerzo, requiere un cambio, requiere traspasar una serie de barreras. Salir de una zona de confort supone pasar a una zona de incertidumbre. En ese sentido, sí, la idea está muy bien expresada. Cuando se habla de esa zona de confort y en torno a ella se crea una zona más grande que se llama zona de incertidumbre. Cuando nos alejamos de esa persona con la que tenemos esa dependencia emocional, nos estamos introduciendo en unos terrenos que desconocemos. No sabemos cómo va a ser nuestra vida fuera de la relación con esta persona. Sabemos, claro, que al principio vamos a sufrir por el alejamiento de esa persona de la que dependemos, y eso hace que veamos con incertidumbre, que veamos con dificultad, que veamos con miedo el alejarnos de esa persona. Eso es lo que sería en este caso alejarse de la zona o salir de la zona de confort que tienes creada en torno a esta persona. Es muy importante salir de esa zona de confort, darse cuenta de que es importante, de que es fundamental dar ese paso, de que es importante terminar con esa relación de pasividad que tienes, y que ese paso es el que te va a permitir alejarte de esa situación. En quinto lugar, hay que trabajar y reforzar la autoestima. En prácticamente todos los problemas de conducta que se dan en las personas, en casi todos los problemas de esta naturaleza, ya sea dependencia emocional, ya sea cualquier tipo de relación tóxica, ya sea, bueno, prácticamente en el 90% de las situaciones de alteraciones de la conducta, generalmente se suele dar una baja autoestima. La autoestima es esencial. La autoestima es aquello que nos hace valorarnos a nosotros como personas, es eso que nos hace ponernos frente a los demás y considerar que nosotros somos suficientemente importantes como para que todo el mundo nos tenga que respetar. La autoestima es esencial y es muy importante que trabajemos en todo lo que represente reforzar nuestra autoestima. Como sabéis,
la autoestima uno tiene que empezar por cuidar los pequeños detalles, por empezar a valorarse a sí mismo, por darse cuenta de que si uno no tiene valor, si uno no tiene contenido, no puede ofrecer nada a los demás, y a partir de ahí empezar a trabajar en los pequeños detalles, en cuidar nuestras propias aficiones, en cuidar nuestro propio espacio, en ir creando un orden y una lógica dentro de nuestra propia vida. Todo eso forma parte de la autoestima, que debemos trabajar con intensidad, porque la autoestima, ya digo, es la columna central de... La autoestima es la columna central de toda nuestra vida, de nuestra personalidad y de nuestro desarrollo. En sexto lugar, hay que ponerle valor a nuestra propia vida. Esto viene todo relacionado también con la autoestima. Es muy importante ser capaz de llenar de contenido nuestra vida, de centrarnos también en nuestro desarrollo personal, de empezar, por ejemplo, a desarrollar esas aficiones, si nos gusta la lectura, si nos gusta el deporte, esas pequeñas cosas que son las que van llenando de contenido la vida. Es muy importante darle valor a nuestra propia vida, llenarla de cosas, no estar solamente pendientes de la otra persona, sino empezar a dar importancia a nosotros mismos. Eso es esencial para poder luchar contra esa dependencia emocional, que lo que hace en realidad la dependencia emocional es que nos olvidemos de nosotros para poner en el centro de nuestra vida a la otra persona. En séptimo lugar, otro aspecto esencial es aprender a estar solo. Una cosa tan sencilla como estar solo, que debería ser lo más fácil que una persona tuviera que hacer, sin embargo resulta dificilísimo. Una persona permanentemente está necesitando hablar con otros, está necesitando compartir con otros, está necesitando recibir también confirmación de que esa persona está presente. Todo eso va en contra de la soledad, que es esencial, de encontrarse uno consigo mismo. Uno solo se puede encontrar consigo mismo en la soledad. No quiero decir que uno deba vivir permanentemente en la soledad, pero sí que tiene que tener pequeños espacios durante el día, pequeños momentos durante el día, también pequeños espacios geográficos, por ejemplo, alguna zona de la casa donde pueda estar en soledad, algún momento en el que pueda uno reflexionar, en el que pueda uno dedicarse a sí mismo, ya sea en el aseo personal, ya sea en la práctica de hobbies, ya sea en el desarrollo de habilidades artísticas, en la pintura, en la lectura, en la escritura. En todo ese tipo de cosas uno se encuentra solo, uno se encuentra consigo mismo, y es fundamental en el desarrollo personal. Y el desarrollo personal y la autoestima son esenciales para poder combatir, para poder luchar contra la dependencia emocional. En octavo lugar, hay que aprender a quererse a uno mismo de una forma sana, para poder querer de una forma sana a las otras personas. Si uno no se quiere a sí mismo, si uno no se respeta, si uno no se da valor, si uno no es capaz de descubrir todas esas cosas importantes, todas esas cosas destacadas que uno tiene, no es capaz después de poder transmitir ese amor de una forma sana, de una forma consciente hacia la otra persona. Muchas veces la dependencia emocional tiene que ver con el vacío que nosotros experimentamos, con esa falta de desarrollo personal, con esa falta de cariño hacia uno mismo, con esa falta de cuidado y de atención hacia lo que uno representa. Siguiendo en la misma línea, en noveno punto, es fundamental que nunca te olvides de ti mismo, que siempre tengas presente todos esos sueños, todas esas ilusiones, porque cuando uno es niño y uno es adolescente, generalmente ahí uno está centrado en uno mismo. Cuando uno es niño siempre se habla del egoísmo de los niños, que solo piensan en sí mismos, pero ese egoísmo, ese pensar solo en uno mismo, a lo largo de la adolescencia y a lo largo de la edad adulta se va transformando, y vamos empezando a tener en cuenta a los otros, y en muchas ocasiones nos vamos hacia el otro extremo, nos vamos hacia el punto en el que solamente pensamos en la otra persona, solamente estamos preocupados, empiezan a surgir estas dependencias emocionales, empiezan a surgir estos enganches, estas dependencias que se generan con otras personas.
y ahí nos olvidamos de nosotros. Es fundamental tener presente todos esos sueños que hemos tenido en la infancia y en la juventud. Es necesario recuperar toda esa vida que nosotros soñábamos, todas esas cosas que nosotros imaginábamos que íbamos a vivir en nuestra experiencia, y no digo que todas, pero sí parte de ellas, tratar de recuperarlas y tratar de hacerlas realidad, porque esa especie de egoísmo, esa especie de ponernos nosotros en el centro del universo es fundamental para poder, por ejemplo, como decíamos, desarrollar la autoestima, poder darnos valor a nosotros mismos y hacer un contrapeso entre nosotros y la otra persona, porque la dependencia emocional en realidad es una relación completamente desequilibrada en la que la otra persona tiene todo el peso y nosotros no tenemos absolutamente ninguno. Es necesario buscar un equilibrio, y ese equilibrio solo llega cuando una persona se pone como centro del universo, cuando una persona se concentra en sí mismo y trata de desarrollarse como persona. En décimo lugar, relaciónate también con otras personas. O sea, no se trata solo de que te concentres en ti mismo, sino que se trata de que cuando tú te relacionas con otras personas diferentes de la persona que es el vínculo o con quien tienes ese enganche de dependencia emocional, cuando te relacionas con otras personas realmente estás debilitando ese vínculo, porque estás dando importancia a otros aspectos de tu vida, a otro tipo de relaciones sociales, a otro tipo de relaciones de amistad, por ejemplo, mantener relaciones con la familia, participar en algún club donde practiques determinados hobbies. Es necesario tener una vida muy amplia para que esa persona no sea la que tenga el 90 o el 99% del peso en tu vida. Tienes que tratar de buscar un equilibrio entre tu yo íntimo, tu yo afectivo y tu yo social. Tienes que tratar de crear un equilibrio entre esas tres partes que son esenciales en la vida de una persona. Y en 11º lugar, no estés permanentemente añorando cosas, no caigas en la tentación de estar siempre mirando para atrás, siempre, una vez que uno se aleja de esa persona con la que tiene dependencia emocional, existe la tendencia a estar permanentemente recordando. Aquí hay que poner en práctica muchas de las técnicas de control mental de las que hemos hablado, cómo una persona puede cambiar el foco de pensamiento de una persona hacia otros asuntos que en ese momento le interesen más, cómo una persona puede controlar esas cadenas de pensamientos, esas rumiaciones que surgen espontáneamente respecto a cosas del pasado. Hemos hablado ya también en algún capítulo sobre estas técnicas de control mental, en alguno de estos libros que hemos publicado también hablamos sobre ellas. En el futuro vamos a dedicar un libro completo a estas técnicas de control mental, en donde nosotros podemos dominar esa tendencia que tenemos a la añoranza, esa tendencia que tenemos a mirar hacia atrás y considerar que cualquier tiempo pasado fue mejor, que el presente no es bueno simplemente porque añoramos un pasado que en muchas ocasiones es un pasado de fantasía y de imaginación. Y en 12º lugar, evita las expectativas. Muchas veces ponemos como disculpa, en el caso de la dependencia emocional, las creencias o las expectativas de que las cosas van a cambiar. Muchas veces imaginamos que esas situaciones que se dan son situaciones temporales, que la persona que nos maltrata, que la persona que nos humilla, que la persona que nos minusvalora y de la que tenemos esa dependencia emocional, creemos que esa persona va a cambiar. Creemos que esa persona está atravesando un momento determinado. Recordamos, en el caso de los narcisistas, por ejemplo, esos primeros momentos del enamoramiento de los narcisistas. Recordamos esa imagen maravillosa que tenemos del narcisista, y esa es la que nos está manteniendo ahí enganchados, porque tenemos una imagen idealizada de esa persona, porque creemos que esa persona en realidad nos ama, y eso es un anzuelo, un gancho que nos está manteniendo ahí sujetos. Tenemos que tratar de evitar todas esas expectativas, de esas creencias falsas de que las cosas van a cambiar, de que esa persona va a volver a ser maravillosa, de que esas situaciones van a mejorar, van a cambiar y a dar una nueva vida a nuestra relación. Realmente, cuando se va en una línea descendente, en una relación, en una línea tóxica, lo único que puede ocurrir es que las situaciones se empeoren. Las situaciones no cambian, no hay que, cuando una persona nos falta el respeto, cuando una persona nos humilla, eso no tiene vuelta atrás.
cuando una persona acepta que mantiene ese tipo de relación de superioridad sobre otra persona, eso no tiene cambio. Cuando una persona admite en su vida que puede estar humillando o maltratando a otra persona, eso la verdad que tenemos que darnos cuenta de que no tiene ningún tipo de solución. Como decíamos al principio, es esencial el escribir todo esto. Yo siempre digo que hay que llevar un guión de la vida de una persona para que después el cerebro no nos juegue malas pasadas, trayéndonos solamente los buenos recuerdos y haciéndonos olvidar esas malas experiencias. Hemos comentado también en muchas ocasiones que el cerebro nos juega nos hace esas faenas, ¿no? de hacernos olvidar esas malas experiencias, simplemente es por un mecanismo de supervivencia que tiene el cerebro, que claro, si constantemente estuviéramos pensando en todas las tragedias y desgracias de nuestra vida se podría hacer insufrible, ¿no? Entonces el cerebro tiene un mecanismo que es que nos hace recordar solamente las cosas buenas, de forma que se nos haga más llevadero el futuro, o se nos haga más llevadero el presente, ¿no? Pero es importante escribir todo para que no se nos olvide. Esas cosas es importante tenerlas ahí claras, saber lo que está ocurriendo, porque eso de verdad ayuda a romper esa dependencia emocional. Como os comentaba, para el mes de mayo va a salir el libro sobre dependencia emocional, en donde vamos a tratar todo esto de una forma mucho más profunda, para que las personas que estéis interesadas estéis atentas. De todas formas, ya sabéis que yo igual voy a hablar sobre ese libro en el canal en el momento que salga y lo vamos a promocionar como es debido. Pero bueno, eso, ahora solamente han sido unas pinceladas sobre el tema de la dependencia emocional. Más adelante ya profundizaremos en todo este asunto. Así que nada, vamos a pasar al debate. Como siempre, ahora en el punto intermedio, recordaros los libros que los podéis encontrar en Amazon: La madre narcisista, La técnica de la piedra gris para cuando uno debe convivir con un narcisista, El contacto cero, que es la técnica más adecuada para romper la relación con el narcisista, también para la dependencia emocional, y el último libro que hemos publicado, Cómo reconocer a un narcisista. Ya sabéis que si los queréis dedicados podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. Bueno, lo vamos a hacer breve porque ya sé que estaréis aburridos de la presentación de los libros. Vamos a pasar ahora al debate, al chat. Veo que ha habido muchos comentarios en este tiempo. Bueno, Lupi Santillán, ya habíamos leído, que nos dice que si a 2 años de la separación aún sigue sintiendo una conexión fuerte, creí que había avanzado. Yo lo que le comento es eso, que si han pasado 2 años realmente sí ha avanzado, aunque, como decimos, el cerebro nos juega esas malas pasadas, que nos hace recordar las cosas buenas y nos hace sentir esa añoranza tremenda. Lupis, lo que tienes es que tratar de trabajar en tu desarrollo personal, tienes que tratar de aumentar tu autoestima, llenar tu vida de contenido, tienes que escribir en una hoja todos esos sueños que tenías de jovencita, de todas esas cosas que querías conseguir, ya fuera socialmente, profesionalmente, y tratar de ir llevándolas a cabo, concentrarte en esos objetivos, tratando de llenar tu vida, ver esas aficiones que tenías, qué cosas te gustaba de niña o de joven hacer, y tratar de ir dándole cuerpo, de forma que tú cada vez vayas teniendo un papel más importante en tu propia vida. En la medida en que tú vayas teniendo ese papel, las otras personas van a ir desdibujándose, van a ir borrándose, incluso esa persona de la que aún tienes restos de dependencia emocional. Alejandra Padilla, hola señor Antonio, qué gusto verlo y oírlo. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Alejandra Padilla dice: señor Antonio, ¿pueden juntar y ser amigos 2 narcisistas? Bueno, en el caso de los narcisistas, cuando 2 narcisistas se encuentran pueden ocurrir 2 cosas. La primera es que choquen, con lo cual cada uno, en cuanto se reconocen como narcisistas, en cuanto tienen sus primeras escaramuzas y ven que no pueden lograr nada, cada uno se va por su camino. También puede ocurrir que uno de los narcisistas tenga una situación de poder superior y que consiga
No, pero el otro narcisista se alejaría. O sea, en este caso, cuando dos narcisistas chocan, normalmente se separan y cada uno sigue por su camino y ven que no pueden dominar al otro. Pero también puede ocurrir otro caso, que es que los narcisistas se alíen. Hay ocasiones en que los narcisistas colaboran entre sí, se puede dar, pero realmente no van a ser amigos, sino que van a ser colaboradores. Quiero decir que entre ellos no va a surgir amistad, sino que lo único que va a surgir va a ser interés. Hay ocasiones en que incluso se dan parejas de narcisistas que se relacionan, que mantienen una relación estable durante mucho tiempo, pero generalmente es porque tienen algún objetivo en común y que complementándose lo logran los dos, ¿no? Esas son las dos situaciones en las que se pueden encontrar dos narcisistas. Silvia Amor, la pregunta que hice es porque mi madre llora mucho con el maltrato de mis hermanos. Bueno, el caso de, en este caso, por ejemplo, si tus hermanos maltratan a tu madre, o entiendo yo, o maltratan a tu madre o te maltratan a ti, en cualquier caso, bueno, el que una mamá llore en esas circunstancias no tiene por qué ser por dependencia emocional, porque hasta cierto punto las madres siempre tienen una pequeña dependencia emocional con sus hijos, ¿no? Pero también el hecho de que sus hijos se comporten de esa manera, el hecho de ver esas situaciones en las que uno puede pensar que la educación que les dio no ha sido la adecuada o que no respetan algunas reglas que uno cree que deberían respetar los hijos, eso hace que una madre pueda llorar, ¿no? Habría que verlo en concreto para poder entender realmente lo que ha ocurrido, pero bueno, en esos casos es normal que cuando existe el maltrato por parte de los hijos, los padres no lo comprendan y terminen con una explosión emocional como pueden ser las lágrimas, ¿no? Alejandra Padilla, ser amigos y planear todo para hacerle daño a sus esposas, se refiere a los narcisistas, bueno, lo que te comentaba antes, que se pueden aliar para conseguir un fin concreto. En este caso puede ser exactamente eso, de hacerle daño a sus esposas. Silvia Amor, gracias doctor por su respuesta. Carmen Gil, bendiciones, gracias. Noelia Chinelli, hola doctor, qué tema tan importante, yo siento que no puedo salir, lo dejo, vuelvo a buscarme y caigo, es tan doloroso y frustrante, ¿realmente se cura esto, la dependencia emocional y el patrón? Bueno, como comentábamos, es esencial el desarrollo de la autoestima, en la medida en que vayas teniendo mayor autoestima, en que te vayas poniendo tú en primer lugar, vas pudiendo luchar contra esta situación. Lo primero es darte cuenta de que esa relación realmente te hace daño, porque si él viene a buscarte y tú caes de nuevo en lo mismo, es porque le estás dando más importancia a esa relación que te hace daño que a ti misma. Si le dieras importancia a tu personalidad, a tu persona, a tu vida, seguramente decidirías no volver con esa persona. Entonces lo que en este caso está ocurriendo quizás sea un poco de falta de autoestima y un poco de falta de asertividad, que tienes que trabajar en ello. Ya siempre comentamos que esos dos aspectos, tanto la asertividad como la autoestima, son aspectos de la vida que se van desarrollando poco a poco, que hay que trabajar cada día en ellos, cada día hay que tratar de ir mejorando. No es algo que tenga una receta mágica que uno consiga de la noche a la mañana, sino que es un trabajo diario. Entonces lo que tienes que hacer, Noelia, es trabajar en esos aspectos, trabajar en tu propia persona, hacer un poco de introspección, tratar de descubrir cómo son los mecanismos que funcionan en ti, qué son las cosas que te importan, por qué esta persona llega y te llama y tú vas corriendo y caes en sus brazos. Tienes que comprender esos mecanismos. Como siempre digo, es muy importante escribir todo esto en papel, porque es la forma de que uno lo pueda ver con cierta distancia para poder entenderlo. Si llega una situación en la que te complica mucho, pues quizá debas recurrir a un psicólogo para tratar de que te ayude y hacer una terapia para tratar de mejorar tu autoestima, ¿no? María J. Gómez, buenas noches. Bueno, Calgary ya lo habíamos visto. Giovanna Cecilia Caneva Cano, buenos días. Lou, desde México, saludos. Giovanna Cecilia, saludos desde Colombia. Paula, buenos días. Don Antonio, Elizabeth Payano, buenos días para todos. Gracias por tan importante tema. Michele Irene Evers, la dependencia es causada por una herida emocional, la herida del rechazo o el abandono, ¿cierto? Bueno, en realidad no. Siempre creemos que la dependencia emocional surge
por la otra parte, surge porque nos han abandonado, porque nos han dejado, cuando en realidad el problema está en nosotros mismos, es esa falta de autoestima. Bueno, digo en nosotros mismos, no es cierto lo que estoy diciendo en el sentido de que esa falta de autoestima muchas veces es provocada por la otra persona. Por ejemplo, en el caso de los narcisistas que hemos comentado tantas veces, ellos utilizan unas técnicas determinadas que lo que consiguen es ir poco a poco destruyendo la autoestima de la persona. En la medida en la que van destruyendo esa autoestima de la persona, van facilitando que se dé esa dependencia emocional. Entonces, en ese sentido, no depende, pero al final la consecuencia de que exista la dependencia emocional es por una baja autoestima, por una poca capacidad de asertividad, que es en lo que la persona debe trabajar. Por supuesto, eso en muchos casos está provocado o bien por un problema de la infancia, por una mala educación, por una falta de desarrollo de esa autoestima en la infancia, pero también por la intervención de un narcisista que poco a poco va destruyendo esa autoestima. Pero en el fondo, lo que subyace a todo esto es que para poder solucionar el problema de la dependencia emocional debemos trabajar muy intensamente en nosotros mismos, en el desarrollo de la autoestima. Eso es lo esencial. Entonces, por supuesto, por ejemplo, que una herida emocional o un rechazo puede dañar nuestra autoestima y eso puede generar un poco de dependencia, pero lo que tiene que quedar claro es que nosotros no tenemos que estar constantemente pensando en ese rechazo, no tenemos que estar pensando en esa situación que se dio y que nos provocó ese dolor, sino que lo que tenemos es que trabajar en nosotros mismos, trabajar en la autoestima, trabajar en el desarrollo de la asertividad y de nosotros mismos, ¿no? En la medida en que nosotros seamos más capaces, que seamos más, que tengamos mayor control de nuestra propia vida, podremos hacer frente más fácilmente a la dependencia emocional. María Fernández, buenos días. Laura Jorrizma, buenos días, noches a todos. Mayri Siso, saludos de México. María Pérez, buenos días. María Gómez, ¿cómo ayudar a una hija que es víctima? Bueno, realmente es difícil. Primero habría que ver si ella se reconoce como víctima, ¿no? Porque en muchas ocasiones existe esa dependencia emocional y la persona se niega a reconocer lo que habíamos hablado del primer punto en esta exposición, que es reconocer el problema que uno está padeciendo. El primer paso es reconocer ese problema. En la mayoría de los casos es difícil cuando una persona no reconoce esa situación poder ayudarla. Una vez que se reconoce, sí, uno puede conversar, uno puede darle facilidades para que se aleje de la víctima, pero el primer paso es reconocer esa situación. En caso de que sea difícil, se puede recurrir a un terapeuta, a un psicólogo, para que te ayude a dar esos pasos importantes, ¿no? Bienestar. Yo me quiero mucho y tengo muchas cosas de valor, solo que parto de la base de una familia que no valora todo lo que yo valgo. La familia, en mi caso, es el mejor apoyo. Marieni Grández, ha expuesto mi salud, tenía sexo sin protección y contra natura, es muy asqueroso, en verdad no sé cómo recuperarme, Dios mío, la indignación lo tengo al máximo. Bueno, lo que tienes que... No me explicas si ya te has alejado de esa relación, porque me hablas que no sabes cómo recuperarte, da a entender que ya no estás manteniendo esa relación. Lo primero, tú en este caso tienes el convencimiento de que realmente estás en una situación tóxica, de que realmente tienes que alejarte de esa situación. No sé si aún mantienes ese tipo de vínculo, pero de todas formas lo importante, como siempre decimos, es que desarrolles la asertividad, que aprendas a decir que no cuando existen prácticas que tú no aceptas, cuando existen cosas que a ti no te gustan, tienes que aprender a decir que no, que eso no lo quieres hacer, que no quieres hacer esas prácticas, y tratar de darte valor a ti mismo. Tienes que aplicar todos estos puntos que hemos hablado anteriormente. Bueno, más o menos esto es lo esencial, ¿no?
María J. Gómez, ¿puede una madre legalmente mudarse a otra ciudad y llevar a sus hijos sin la autorización del padre? Bueno, no sé la legislación de cada país, pero en general no. No, si los hijos son menores, si los hijos son menores de edad, tienen que tener autorización del padre, incluso en caso de que estén separados legalmente, deben tener autorización del juez para poder alejarse. No, una madre no puede coger a sus hijos y llevárselos, en este caso sería secuestro. Aquí en España hemos tenido algún caso de una madre que ha cogido a sus hijos y se los ha llevado, y el padre ha denunciado esa situación, y al final, bueno, es una situación se considera un secuestro, ¿no? Lord Poe, en mi caso, él la tenía también, y después de 8 años de separados, el año pasado aún me seguía por la calle. Eso también hace a veces que no se me quite del todo de la cabeza, no volvería jamás. Bueno, pero siempre volvemos al asunto esencial, que es que tiene que ser el desarrollo personal. Por ejemplo, en este caso, Lorda, parece que tú lo tienes bastante claro. Dices que no volverías jamás, que ya te has alejado y que estás trabajando en ello. Que lo que ocurre es que él aún te sigue por la calle. Bueno, son en el caso, por ejemplo, de los narcisistas, que siempre decimos que el narcisista toda la vida va a seguir considerando que tú eres de su propiedad y que nunca va a haber un alejamiento definitivo. Pero bueno, eso es algo que hay que asumir, y en la medida en que uno sea más fuerte, será capaz de hacerle frente mejor a esas situaciones. Aurora del Río, muchas gracias, don Vicente, me ha ayudado muchísimo, me juegan malas pasadas, los buenos recuerdos, me cuesta recordar lo malo. Por eso es muy importante, siempre decimos, el escribir todas esas cosas, porque en el momento en que a uno le vienen los buenos recuerdos, le viene la nostalgia, le viene, como dicen en Galicia, le viene la morriña, es cuando uno tiene que coger ese cuaderno y empezar a leerlo, empezar a recordar todas esas cosas que ocurrieron, que le hicieron a uno tanto daño y que lo arrastraron a la situación en la que se encuentra. Lourdes González, hola don Antonio, todo está muy bien, gracias a Dios, saludos desde Puebla, México. Muchas gracias, Lourdes, me alegro de que te vayan bien las cosas. Patricia Lobato, buenos días a todos, qué alegría volver a estos directos, muchas gracias, Antonio. Laura Jorrisma, gracias doctor, mucho que pensar y analizar, lo volveré a escuchar, aclara muchas cosas y descubres otras. Bueno, yo creo que tratando de hacer un resumen de esta exposición que hemos visto hoy, yo creo que es esencial en el caso de la dependencia emocional, en primer lugar, el reconocer que se está en esa situación de dependencia emocional. A veces cuesta realmente reconocerlo, cuesta realmente tener claro que uno mantiene esa relación porque tiene una dependencia que le impide alejarse. Muchas veces le ponemos nombres como amor, como enamoramiento. Existe esa idea del amor romántico en donde el amor es sufrimiento, en donde creemos que cuanto más sufrimos, cuanto más angustia pasamos es porque estamos más enamorados, y el amor en ningún caso tiene que ser sufrimiento, en ningún caso tiene que ser renuncia, en ningún caso el amor tiene que ser algo que nos cause daño. El amor tiene que ser algo que nos enriquezca, que nos haga desarrollarnos, que nos haga sentirnos bien, que nos haga sentir felices. Si no ocurre todo eso, es que no es amor. O sea, hay que ponerle el nombre verdadero a cada cosa, ¿no? Y el primer paso para terminar con la dependencia emocional es reconocer esa situación, reconocer que realmente eso no es enamoramiento, reconocer que la otra persona no está enamorada de nosotros, que no nos ama, que no nos quiere, porque cuando alguien nos quiere o cuando alguien nos ama no nos hace daño, es algo incompatible, no puede estar unido el amor con el daño que se provoca a la otra persona. Cuando una persona ama a la otra, a su pareja, lo que le desea es lo mejor posible para su pareja. No puede darse la situación en la que yo ame a alguien y le provoque daño. Eso de que quien te ama te hará sufrir, eso son esas ideas horribles que nos hacen entender el amor como algo que no es. Son esas ideas de amor romántico, de medias naranjas, que dicen que yo he nacido para convivir con esta persona. No es así, no es así. Cuando uno tiene una relación que esa relación no es satisfactoria, que le provoca daño, que le provoca dolor, que no le permite desarrollarse como persona, realmente no está viviendo una relación de amor, sino está viviendo una relación de abuso.
y cuando existen esas relaciones de abuso, la única solución que existe es terminar lo antes posible con ellas. Para poder hacer frente a todas estas situaciones, lo esencial es el desarrollo personal. Es igual que un guerrero que tiene que combatir en un combate, lo esencial es que él se fortalezca a sí mismo. No es que el contrario sea más débil o más fuerte, o tratar de analizar las relaciones que existen con el contrario. No. Lo que un combatiente tiene que hacer es fortalecerse a sí mismo, desarrollar sus propias habilidades, desarrollar sus técnicas de combate, sentirse bien saludablemente, alimentarse bien, y todo eso en la medida en que vaya creciendo como combatiente, como luchador, después en el combate va a tener muchas más ventajas y va a poder hacerle frente mejor. En el caso de las personas es exactamente lo mismo. La autoestima es como la salud en las personas. Si uno tiene mala salud, todo lo demás le va a ir mal. Si uno tiene dolores, si a uno le agota el hacer cualquier pequeño trabajo, realmente le va a resultar difícil hacer cualquier tarea. Mientras que si uno tiene buena salud, si uno se encuentra fuerte, si uno se encuentra sano, va a poder hacer frente a cualquier situación que se le presente. Pues la salud, hablando en temas psicológicos, es la autoestima. La autoestima es esa columna central que soporta toda nuestra personalidad, que hace que nosotros nos pongamos en primer lugar, que hace que tengamos asertividad, que hace que demos importancia a nuestros valores, que cuando alguna persona ajena a nosotros trata de vulnerar esas líneas rojas que tenemos, lo paremos en seco y le digamos: cuidado, que esta es mi propia vida y aquí tú no te puedes meter, que las personas respeten la intimidad de uno, que las personas respeten el espacio personal que uno necesita. Cuando todo eso funciona bien, cuando la autoestima es sana, cuando uno desarrolla su asertividad, ahí ya no se pueden dar las dependencias emocionales, porque la dependencia emocional es cuando dejamos de ser nosotros mismos para vivir preocupados por la otra persona, que en la mayoría de las ocasiones es una persona que nos está haciendo daño y que nos está perjudicando. Michelle Irene Barzán: ¿es válido poner como límite no tener fotos de la familia política en la casa? Mi suegra es una narcisista y no querer convivir ni verlos me la toman a mal y dicen que yo soy la mala. Gracias, doctor. No sé, los casos particulares, normalmente en las casas suele haber fotos de la familia, pero bueno, no sé si qué cantidad de fotos, ¿no? Porque normalmente es posible que puedas tener una foto de tu familia política, ¿no? Pero tampoco la casa llena de fotos. Eso ahí cada uno debe tener sus propios límites, pero de todas formas yo creo que cada uno debe expresar sus opiniones y deben ser respetadas. O sea, si a ti realmente en tu propia casa, con tu pareja, no te gusta ver las fotos de tu familia política, pues debes expresarlo con asertividad a tu pareja, y él debería respetarlo, ¿no? Él puede tener posiblemente su espacio, puede tener su velador, puede tener su cómoda, puede tener sus muebles o su despacho o algo donde él pueda tener sus propias fotos de su propia familia, pero no tiene por qué obligarte a ti a estar permanentemente viendo imágenes de personas que posiblemente te desagraden. Pero bueno, yo creo que eso ya es una cuestión de convivencia, de hablar, de asertividad, de explicar las razones, ¿no? Debería ser algo normal que uno pudiera expresar eso sin que hubiera problemas. José Aguilar: ¿cómo confiar en otra mujer? Ya me tocaron 2 narcisistas y de la segunda salí mejor librado. La segunda vez que tuve una mujer narcisista como pareja, antes de que me devaluara, lo hice ofendiéndola. Bueno, parece que vas adquiriendo experiencia en el trato con las personas. Eso hará que la próxima vez puedas seleccionar mejor el tipo de persona con la que te relacionas. Lo importante es tratar de no dejarnos arrastrar por esos enamoramientos de los narcisistas, analizar las cosas con frialdad e ir llegando a las relaciones poco a poco. Y digo esto porque cuando uno va llegando poco a poco, uno se va dando cuenta con qué persona está tratando, y cuando nos percibimos de que esa persona no es lo que nosotros creíamos o no es la persona que nosotros deseamos tener a nuestro lado, pues simplemente hay que terminar con la relación, como siempre digo, con asertividad, con educación, sin ofender a la otra persona, decirle: oye, lo siento mucho, pero tú no eres la idea de persona con la que yo quiero convivir o con la que yo quiero pasar el resto de mi vida, ¿no? Así
pero eso se hace yendo poco a poco de una forma razonable, entrando en la relación poco a poco y tratando de ir conociendo a la otra persona poco a poco, que es lo contrario de lo que pretenden siempre los narcisistas, porque siempre decimos que el enamoramiento se basa precisamente en una serie continuada de estímulos que tratan de cegarnos nuestra mente, de emociones continuadas y atropelladas que lo que tratan es de evitar que pensemos y que nos demos cuenta de dónde nos estamos metiendo. Pero bueno, en este caso tú ya vas teniendo experiencia en el trato con narcisistas, ya te vas haciendo una persona que tiene claras las ideas, y en esto también entra en juego la asertividad y la autoestima. Cuando una persona tiene asertividad y tiene autoestima, y las cosas van a un ritmo que a él no le convence, van demasiado rápido, uno tiene la sensación de que todo ocurre demasiado rápido. Cuando uno tiene una autoestima clara, es el momento de decir, quieto, parado, vamos a ir despacio, vamos a tomarnos el tiempo necesario para ir aceptando cada cosa y no dejarse arrastrar por ese torbellino de emociones que normalmente generan los narcisistas en esa fase del enamoramiento, en donde tratan de que no pienses y de que caigas en sus redes. Bueno, ya nos hemos pasado del tiempo. Muchas gracias a todos. Recordaros, como ya sabéis, que tenéis vuestros libros o estos libros en Amazon. Si deseáis podéis adquirirlos ahí. Si los queréis dedicados, podéis mandarme un correo a antoniodevicente24@gmail.com. Y nada, muchas gracias a todos. Mañana de nuevo estaremos aquí. Así que bueno, mañana nos veremos. Muchas gracias a todos y que lo paséis muy bien.